la palabra de hoy. Martes 4 de febrero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Ayer veíamos que a Jesús en Genezaret le habían dicho que se fuera, que no lo querían ahí. Y él se regresa, ¿verdad? Y cruza a la otra orilla del lago. Y a diferencia de Genezaret, en esta otra orilla del lago, pues ya lo estaba esperando mucha gente, una multitud, dice que lo estaba esperando. Y aquí hay dos cosas que van a suceder. La curación de la hemorroísa y la curación o el revivir de la hija de Jairo. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Los apóstoles, los discípulos van a estar viendo cada día más el poder de Jesús, ese poder sanador, esa presencia del Mesías como Hijo de Dios, y van a ir viendo poco a poquito. Hoy vemos que Jesús va caminando entre la gente. Se dice en el Evangelio de Marcos que era mucha gente, una muchedumbre, donde había caído ya la semilla, la palabra de Dios, porque ya había sembrado. Acuérdense que ya había hablado allí antes de irse a Genezaret. Y bueno, hay un personaje importante. Primero, este judío, que es el dirigente de la sinagoga. ¿Cómo ven? Dirigente de la sinagoga. O sea, no era cualquier persona. Era un dirigente de la sinagoga donde los judíos le dan culpa a Dios, donde leían la Torá. Y su hija está muy grave. Y va y le suplica a sus pies: «Ve y cúrala porque mi hija está muy enferma». De alguna manera estaba reconociendo el poder de Jesús, el poder de este Jesús que sana, que salva. Cuando se pone en camino para ir a curarla, pues ahí se interrumpe un poquito el drama del Evangelio para otro drama muy importante. Esta mujer, la mujer hemorroísa.
que tenía una hemorragia interna de sangre. Y entonces la fe es tan grande, una fe sencilla, pero muy grande. Ella decía, con que le toque el manto, solamente con eso quedaré sana. Y lo hace, se le acerca y así como temblorosa, como temerosa, como diciendo no me vaya a descubrir, lo toca. Y claro, queda sana y Jesús se da cuenta y pregunta. Entonces los apóstoles obviamente, hermanos, dicen, oye, pues tanta gente que te está tocando, ¿cómo es posible que digas quién me ha tocado? Y sin embargo se realiza este gran milagro. Hay algo muy importante que tenemos que aprender. Tu fe anda, no tengas miedo. Tu fe te ha salvado. Queda curada, queda sana, vete en paz. Esa fe que tú tienes ha sido efectiva, ha tenido fruto y un fruto poderoso, queda sana. Nuestro comentario bíblico nos dice que, fíjense, se interrumpe, ¿verdad? Acuérdense que Jesús iba camino a la casa de Jairo para sanar a la hija. Cuando queda curada la hemorroísa, que hace este gran milagro, pues ya le avisan que ya murió. Mientras que sana a la hemorroísa, resulta que se muere la hija de Jairo. Y ya le dicen, ¿verdad? ¿Sabes que ya murió? ¿Para qué molestas al maestro? No vayas. Pero de todos modos Jesús va y levanta a la niña, Talita cumi. Oye niña, escúchame, levántate. Y la levanta y la vuelve a la vida. Entonces aquí, de lo que iba a suceder de curar a la niña, se vuelve una resurrección no al estilo de Jesús, pero es una reanimación, ¿verdad? Cura a la hemorroísa y revive a la niña. Entonces, dos milagros totalmente tremendos. Y nos dice nuestro comentario bíblico, los dos milagros perfectamente ensamblados y con numerosos puntos en común tienden hacia un mismo objetivo, revelar el poder de Jesús e instruir al mismo tiempo sobre el poder de la fe. Sanando a una hemorroísa, es decir, a una mujer legalmente marginada e impura, porque en el Levítico capítulo 15 decía que si una mujer era de flujo de sangre, pues quedaba impura porque la sangre era la vida. Jesús aparece como el único médico capaz de otorgar al ser humano su genuina dignidad, la vida verdadera y la paz auténtica. Y para coronar estos milagros, resucita a la hija de Jairo. El poder de Jesús se hace todavía más patente. Es capaz de comunicar la vida incluso al que yace en la muerte. Miren, hermanos, San Pablo diría también que el salario del pecado es la muerte. Y solo Jesús tiene poder para sanarnos, para liberarnos de nuestras opresiones, de nuestros pecados, de darnos vida y vida en abundancia. Si tú tienes una enfermedad del alma o del cuerpo, si estás pasando por alguna situación de muerte en tu interior, pídele a Jesús y dile, Señor, sáname como a la hemorroísa, levántame como levantaste a la hija de Jairo, ayúdame. Y hagan su oración de una manera sencilla, pero muy sentida, muy profunda. No una oración endeble, dudosa, opaca. No, una oración sentida. Señor, de verdad lo necesito, que se haga tu voluntad, aparece en mi vida. Esto es mi necesidad. Y miren, hermanos, Dios va a actuar, Jesús actúa a su manera. Eso no lo dudemos nunca. Él actúa y lo hará de una manera que nos va a dejar sorprendidos. Jesús, con su poder, puede dar vida donde hay muerte.